Bueno, no sé si me están escuchando todos. ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Sí, se escucha. Bueno, ¿están viendo también la pantalla, que es lo más importante? Sí, también. Perfecto. Bueno, saludo a todos. Así somos puntuales porque vamos a estar grabando un poquito también la charla, eh, la, la clase, ¿no es cierto? No van a ver ustedes, pero estamos en la otra pantalla que tengo acá en mi computadora, ¿no? Esperamos un minuto más, si alguien más se va a aprender, aviso el WhatsApp y ya estamos empezando. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Ahí justo, profe, habló una compañera de que no se podía conectar a ver. al grupo de WhatsApp. Es que tienen que tener Gmail, ¿no? Me parece para conectarse. Creo que una de las cosas tiene que tener Gmail. A ver. Le voy a decir no, le mando una información de vuelta. Hola María, trata de intentar de vuelta y ya te acepto de vuelta la invitación para que puedas participar de la clase. ¿Listo? Sí, lo que está pasando es que María está usando la cuenta de Isa. Yo creo que la vez pasada me pude conectar, pero capaz que con Gmail es lo mejor. Bueno, no entró María. Bueno, igualmente va a estar grabada, estamos grabando la conversación también. Bueno, buenas tardes chicos a todos. Así que la idea mía era tratar de dar algunos puntos, en concreto de, de esta charla, de esta clase, modo virtual, ya que ya se vienen prontito el parcial, trabajo práctico y también, bueno, obviamente el fin de la materia. Que ustedes ya encontrarán un poquito, en el campus ya está toda la materia, las 8 unidades que están proyectadas, están planificadas, así que basta que quería tocar algunas cosas para ir teniendo en cuenta. Cualquier cosa yo les pido, no tengan ninguna vergüenza, abren el micrófono y ¿cómo se llama? Me preguntan. Bueno, nos toca dar un tema que es el tema, si ven bien ahí, les pido que levanten las manos si ven bien, si están escuchando bien. Ok, muy bien Emilia, gracias. Entonces, ahí está, ahí María. ¿Listo? Bueno, buenas tardes María. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ahí estamos, recién estamos empezando, estamos presentando la materia. Bueno, nos toca ver entonces el tema 4, donde vamos a ver el tema de las virtudes en concreto. Ustedes saben que toda la parte nuestra teología que nos toca ver, o formación en valores de este año, nos toca ver todo el tema de lo que es la moral cristiana. Hemos visto la introducción a la teología, las fuentes de la teología, hemos visto después la persona, después vimos un poco lo que es la gracia, el fin de vida y gracia cuando hicimos el café literario, y ahora nos adentramos en esta.
el apunte no es complicado, pero bueno, quería tocar algunas cositas para tener en cuenta y ustedes tengan en cuenta para cuando tengamos que decir, realizar el trabajo práctico o el final, perdón, el parcial, ¿no? Y también obviamente el final, ¿no? Eso va a servir, ¿no? Entonces, tema 4, las virtudes en general. Pasamos entonces ya al contenido. ¿Cómo se definen las virtudes? Un poco acá voy a tocar, si ven el mouse mío, eh, ¿cómo se llama? El padre Rollo Marín es un sacerdote dominico, definía las virtudes como un hábito, ¿no? ¿Qué significa hábito? Una repetición de actos. Yo para tener virtudes o también vicios, por ejemplo, si una persona tiene el vicio del alcoholismo, es que tiene un hábito, pero es un hábito malo, ¿no? Si cuando hablamos de hábitos buenos, de ejemplo sea el estudiar, la forma de estudiar, el querer estudiar, y bueno, hablamos de hábitos que perfeccionan a la naturaleza, a la persona, ¿no? Entonces, concretamente es lo que vamos a tocar nosotros, ¿no? Pero no quita que haya hábitos que tienen una cierta característica. El padre Rollo Marín los define como una cierta cualidad estable de las potencias, es decir, de la inteligencia, la voluntad, de las pasiones, por ejemplo, del apetito irascible y concupiscible, ¿no? Y que hacen obrar de una manera que ahí dice fácil, pronta y deleitablemente, ¿sí? Por eso, un poquito más abajo, vamos a explicar cómo es esta, esta característica propiamente de la definición de hábito, ¿no? ¿Sí? Decimos que es una cualidad, por lo tanto, no es es un accidente que reside en la inteligencia, en la voluntad o en las pasiones, ¿no? Que decimos también que es estable, es decir, que ha echado raíces. Concretamente, vamos a poner el mismo ejemplo, capaz varias veces, pero si una persona tiene el vicio del alcoholismo, es que no lo puedes arraigar, o sea, sacarlo tan fácilmente, porque ha echado raíces, ¿no? Ya tiene muchas raíces, ¿no? Muchos hábitos que han ido haciendo que esa persona tenga ese vicio. O por ejemplo al revés, una persona que tiene la virtud de la prudencia en callar las cosas, y bueno, que muchas veces, aunque haya estado enojado o lo que fuese, ha sabido callar, ¿no? Ha sabido callar. Muchas veces ha pasado ese acto, pero ha echado raíces en su corazón, en su inteligencia, en su voluntad, para que cuando venga alguien y hable cualquier tontera, él sepa, o una persona sepa refrenar un poco la lengua, ¿no? ¿Sí? Decimos entonces que es una cualidad, decimos también que esa cualidad también están en las potencias, es decir, que son espirituales u orgánicas, a quienes van a afectar, ¿no? ¿Y qué las va a disponer, no? Si ven un poquito el cursor mío, la dispone reforzándolas con su poderosa inclinación. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el acto de levantarme temprano, pero no significa que tenga hábito, ¿no? Entonces, todos los días, si lo repito constantemente, por mucho tiempo, algunos dicen que 25 días o más, es que vas forjándote el hábito, por ejemplo, para que una persona pueda tenerlo, ¿no? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Si quieren abrir los micrófonos y no hay problema, si vamos bien, vamos pasando, ¿sí? Sí, profe, se va entendiendo. Ok, no es tan complicado, pero bueno. Y decíamos que están las potencias espirituales. Y cuando hablamos de potencias espirituales, estamos hablando de la inteligencia y de la voluntad. Pero también orgánicas, que pueden afectar. Por ejemplo, hay ciertas pasiones que todos tenemos, que son la ira o también el apetito sexual, la tendencia sexual, ¿no? Ejemplo, hay hábitos que ya pueden ser buenos o malos, ¿no es cierto? Que van a, si no están educados, y bueno, pueden hacer mucho daño. El tipo que es un enojón, para no ser una mala palabra, se enoja cada 2 por 3, ¿no es cierto? Y no tiene el hábito de la paciencia, ¿me entienden?
Aún así, a veces hay que enojarse, y también es importante, también uno puede enojarse en el buen sentido, ¿no? Bueno, la persona que, por ejemplo, que es, eh, a ver, sea hombre o mujer, que cae en la lujuria, en el pecado de lujuria, y bueno, que no tiene el hábito de contenerse en las tendencias sexuales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, va a disponer, este hábito, la dispone reforzándolas con su poderosa inclinación para obrar, y sí, para producir propios actos, que ya sean de la inteligencia, en la voluntad, en las pasiones, ya sea la ira o el, se llama el concupiscible, ¿no? ¿Sí? Fácilmente, por eso esto es muy importante, estas dos cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el hábito ayuda a que uno ni piense, sino que no es que una sea, vamos a ver que la costumbre, que es distinto del hábito. El hábito ayuda a que uno rápidamente lo haga, prontamente haga esto, ¿no? No esté esperando tiempo, sino tengo que, obviamente, ¿cómo se llama? Hacerlo rápido, rápidamente, ¿no? Fácilmente y prontamente, ¿no? Bueno, hemos ya un poquito adelantado anteriormente que los hábitos se pueden dividir. No hay hábitos neutros. Esto un filósofo que se llamaba Gilson decía que los hábitos no son neutros jamás. Son buenos o malos, ¿no? Por eso hay como una pequeña ya división, ¿no? Que podemos también dividir acá, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a poner así, así vamos, el cursor lo voy, ustedes van viendo un poquito de eso, ¿no? Dentro de los hábitos están los hábitos hábitos entitativos, ¿sí? Y que se pueden dividir en naturales y sobrenaturales, ¿sí? Vamos bien. ¿Cuáles son los hábitos naturales? Y bueno, que perfeccionan, ¿no?, la propia naturaleza, ¿no? Ejemplo, la salud. Si una persona tiene salud y entitativamente, naturalmente, está bien. Si te falta la salud, obviamente no puedes realizar ciertas acciones. Y cuando hablamos, ¿no?, de hábitos entitativos sobrenaturales, ¿no?, que un poco lo que vimos la unidad anterior, el tema de la unidad anterior, que es el fin último y la gracia, especialmente la gracia hace de hábito entitativo. Acuérdense, entitativo. Entonces, ya tenemos dos distinciones importantes. Primero, hábitos buenos o malos. Segundo, hábitos entitativos. Dentro de los entitativos están los naturales y están los sobrenaturales. ¿Por qué decimos sobrenaturales? Y porque la gracia es un don sobrenatural que nos hace hijo de Dios. Eso no es nuestro, eso viene de Dios. Es un don que viene de Dios, ¿no? Por eso decimos que es sobrenatural, ¿sí? Que también, como decíamos, perfecciona, ¿no?, a la esencia misma, ¿no? ¿Sí? Pero también los hábitos, habíamos dicho que nos ayudan a obrar. Por eso hay hábitos que son operativos y también de vuelta la misma distinción, naturales y sobrenaturales. ¿Sí? Bueno, los hábitos operativos naturales se dan en las potencias naturales, espirituales, que puede ser entendimiento, o que también se llama inteligencia, y la voluntad. O en los apetitos, ¿no? Cuando hablamos de apetitos estamos hablando de lo que se llama el concupiscible, el irascible. Concupiscible, ¿qué significa? Es una tendencia hacia satisfacer ciertos placeres que yo tengo. Por ejemplo, hay dos grandes placeres. Primero, el apetito o la tendencia a satisfacer el bien de la vida por el comer o el beber. Y el segundo, ¿no?, el apetito sexual. Eso es algo que está tocado de Aristóteles, Platón, también Freud lo toca de otra manera, mucho más posterior, ¿no? Y después hay estos hábitos operativos no se dan en los sentidos externos. ¿Qué son los sentidos externos? Y el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato, no se dan ahí, porque ellos tienen solamente una sola operación. Por ejemplo, el oído
escucha, la vista ve, el olfato huele, ¿no? El tacto es aquel que ve la aspereza o no, ¿no es cierto, no? No se da en los sentidos externos, sino solamente se dan en las potencias espirituales, ¿no? Como puede ser inteligencia, de vuelta repito, inteligencia, voluntad y las pasiones, ¿no? Que son el concupiscible, el irascible, ¿sí? Bueno, los hábitos sobrenaturales, operativos sobrenaturales, también van a tocar lo mismo, porque hay un dicho que dice, la gracia supone la naturaleza. También van a tocar el entendimiento y la voluntad, y también el concupiscible, ¿sí? Si ustedes ven acá un poquito, a ver si lo puedo marcar de otro color, así ustedes también lo pueden ver, pero entonces, fíjense también lo mismo, entendimiento, voluntad, apetito sensitivo y concupiscible e irascible, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Si vamos bien, no hay ninguna pregunta, si quieren abrir los micrófonos y me... Vamos bien, padre. Vamos bien, bueno, seguimos un poquito. Causa de los hábitos. Es muy simple. Ustedes saben que la causa de el hábito, ejemplo, si yo tengo la tendencia a, de vuelta voy a poner el mismo ejemplo para repetirlo, ¿no? Si yo tengo la tendencia a la borrachera, por ejemplo, y bueno, no sé, vuelvo a repetir, el mal hábito se da porque, no por una sola vez, sino por muchas veces que yo tengo ese mal hábito, que me embriago, voy a una fiesta, no tengo la capacidad de decir que no. Bueno, pero hay veces que si bien no es que los hábitos son innatos, pero yo siempre pongo el ejemplo de Messi, allá que metió el penal. Messi tiene un hábito con natural a jugar al fútbol, bien, no como el padre Nicolás, que capaz de ser mejor yo que él, pero bueno, no me he probado. Pero hay hábitos que son innatos, o sea, no sean verdaderamente innatos, sino son ciertas eh, propensiones o inclinaciones, por ejemplo, ¿no? Ayer decía un comentarista del gol que metía Messi, cómo jugó Messi, el Rey, por ejemplo. Bueno, el Rey cómo juega al fútbol, porque no es que aparte Messi seguramente que practica, y bueno, ha ido adquiriendo ciertos hábitos buenos para jugar al fútbol, ¿no? ¿Entienden? Pero también tiene una inclinación, como puede ser Maradona, como Mozart, por ejemplo, cuando escuchaba o tenía que componer, por ejemplo, eh, el Requiem o la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Bueno, hay ciertas personas que tienen talentos, que tienen dones y que son ciertas inclinaciones o propensiones para actuar de esa manera. Es una disposición de naturaleza, sea porque tienen mejor oído, alguna mejor educación, algo por el estilo, pero algo natural, que brota también de su naturaleza, ¿eh? Seguimos un poquito adelante. Otra causa de los hábitos. La repetición de los actos. La repetición de los actos es lo que se dice que siempre es lo que es la madre de los hábitos. Yo tengo que repetir, machacar para que entre. Ustedes que están estudiando y estamos en la semana, ¿no?, de la inclusión, ¿cuánto hay que repetir, por ejemplo, el ejercicio a un niño, por ejemplo, que es sordo, ¿no? Repetir el hábito, mejor dicho, la clase, de vuelta, o un chiquito autista, el orden, por ejemplo, porque va haciendo, le va ayudando a que tenga una repetición y un orden en concreto, ¿sí? Entonces, esa repetición y ese orden, y concretamente esa repetición de actos, va produciendo en concreto un hábito, va adquiriendo un hábito, ¿no? Que pueda, por ejemplo, un chiquito autista que pueda distinguir un orden, una figura, una vaca, en el caso de un autismo capaz un poco
moderado o un poco más grave, ¿no? Bueno, de esa manera puede ir distinguiendo cuando son niños, si uno le va enseñando como maestra, ¿no es cierto?, o profesor especial, ¿no es cierto?, pues le va enseñando ciertos hábitos para que después pueda desarrollarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el caso también de la gracia, hablamos de una divina infusión. ¿Qué significa eso? Que yo puedo repetir los actos, pero también es importante, o sea que acá entra un juego, juega un rol muy importante Dios, que nos da la gracia, que nos da ciertos hábitos también, que se llaman hábitos infusos, ¿no? En concreto, ¿sí? Esos hábitos, ¿no? Como son la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Pero esto ya supera totalmente al punto 2 o al punto 1. Esto ya entra acá a jugar Dios, ¿sí? Porque Dios que infunde en concreto estos hábitos. Seguimos con el punto 5. Aumento y disminución. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener el mal hábito, vamos a poner de vuelta el mismo ejemplo, el mal hábito de la borrachera, de la embriaguez. Bueno, pero yo quiero salir. De hecho, conozco gente que ha salido, ¿no? Yo quiero salir, por ejemplo. Bueno, hay gente que empieza con médicos o ellos mismos se han propuesto, bueno, y van saliendo poco a poco de ese mal hábito, ¿no? Hasta superarlo, ¿no? ¿Cómo entonces puedo aumentar, por ejemplo, si yo tengo la virtud, por ejemplo, de, de ejemplo de la humildad o de la fortaleza, y bueno, requerirá también actos que vayan ayudando que yo sea más humilde y más fuerte, ¿no? Y va aumentando también la virtud, ¿no? Más que todo, más que aumentar la virtud, aumenta la raíz que se va fijando en el alma, ¿no? ¿Cómo disminuyen? Y disminuyen si yo dejo de practicarlo. Recién ponía el ejemplo de aquellas personas que tienen el vicio, ¿no? Si yo pongo ciertos hábitos contrarios, y bueno, voy disminuyendo, hasta también pasar hasta que corromperse totalmente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el hábito, vamos a poner un hábito al revés, yo tengo el buen hábito de la pureza, pero si yo me meto en cualquier página web, veo pornografía, qué sé yo, me junto con malas personas o lo que fuese, y ese hábito de la pureza se pierde, pero también poco a poco se va perdiendo hasta que se corrompe totalmente, hasta caer en un vicio, ¿no? En un mal hábito que se crea, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasamos cómo aumentan los hábitos infusos. ¿Cómo aumentan? Bueno, también aumenta con el ejercicio, ¿no? Esto, acuérdense, son hábitos infusos. Hábitos infusos, acuérdense que están ya dados, son dones de Dios. La gracia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Si yo ejercito la oración, si yo ejercito la gracia, si yo ejercito los sacramentos, obviamente voy a añadir blancura a la blancura, ¿no? Como dice acá. Acá si no, hay una inherencia o radicación en el sujeto, o sea que va echando cada vez más raíz en el sujeto, ¿sí? Sí, que va, como les contaba anteriormente, va produciendo una fuerza y arraigo. También, ¿cómo se corrompen totalmente? En el caso de los hábitos infusos, se corrompen con la pérdida de la gracia, ¿sí? O el famoso pecado mortal que vamos a verlo después en otra clase, ¿no? ¿Sí? El pecado mortal destroza la gracia y por lo tanto se pierde la infusión divina de esos hábitos, la gracia o virtudes o los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos hábitos que son infusos no disminuyen nunca, ¿no?
dice, ni por el defecto de ejercicio, ya que siendo infusos, no los produce el ejercicio ni los disminuye su falta. Esto es importante, porque como son dados por Dios, Dios otorga a todos, pero no es que nosotros lo produzcamos, sino que, o sea, en nosotros tiene que estar el ejercicio. No se disminuyen porque son dados por Dios. Tampoco por el pecado venial, que no es pecado mortal, no es que te quita la gracia, pero es como el pecado venial, es como una gripe. Si yo me pego varias gripes, ¿no? En lo largo de mi vida, y bueno, después viene el coronavirus y me mata, ¿no? Eh, el pecado venial, ejemplo, una pequeña mentira, no digo que voy a mentir gravemente o hacer una mentira grande, pero sí esa pequeña mentira y bueno, fue causa de otra, para otra mentira, para otra más. Y bueno, pequeñas gripes que después te agarra el COVID y te mata, ¿no? Bueno, para un poquito ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ninguna de mi parte, profe. A ver, No, profe. van bien. Bueno, listo. Vamos un poquito adelante. Seguimos un poquito adelante. Después dice el hábito como segunda naturaleza. ¿Qué significa segunda naturaleza? Ustedes, cuando recuerdan que vimos persona, decimos que la persona es, decimos, es la sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, la gracia va a actuar como una segunda naturaleza. ¿Por qué? Y porque en esta naturaleza que es divina, que está en nosotros, por un regalo que Dios nos hace a nosotros, Dios empieza a actuar. Dios empieza a actuar. No es que la gracia igualmente sigue siendo un accidente, pero todas las virtudes, dones, gracias, la gracia actuales, siempre van a estar como parándose en la gracia, ¿no? Santificante, ¿no? Que si bien es un accidente, pero en las cosas divinas, en las cosas infundidas por Dios, va a actuar como una segunda naturaleza, ¿no? Acá lo dice bien, lo explica un poquito bien. No es una naturaleza en sentido filosófico, no es sustancia, sino un accidente del ser humano. Pero es un accidente no en el sentido de modificación superficial, sino profunda. Esto es muy importante, porque acá está la distinción con, bueno, con las teologías que se dieron en 1500, con el protestantismo especialmente, ¿no? Que dicen que no, la gracia es como una especie de vestido, ¿no? No, acá hay un toque profundo, ¿no? Concreto y profundo en el corazón del hombre, que si la deja o deja arraigar, va tocando de una manera muy especial, ¿no? Bueno, otro tema, y que hemos visto un poquito recién, eh, son las virtudes teologales. ¿Qué son las virtudes teologales? Bueno, de vuelta a lo mismo. Hay ciertos hábitos que son operativos, que van a radicar, acuérdense, en las potencias, en la inteligencia, en la voluntad, en las pasiones. Las virtudes teologales, que son tres, fe, esperanza y caridad, ¿no? Son infundidas. Por lo tanto, son hábitos no adquiridos, sino infundidos por Dios. ¿Sí? Infundidos por Dios. No se puede tener fe si no es porque Dios nos la regala. Eh, Pueden abrir el micrófono si quieren. Es una pregunta para a ver si están atentos. Eh, ¿Cuándo Dios nos regala? ¿Cuándo Dios nos regala la fe, por ejemplo? ¿Quién se acuerda un poquito de eso? Catecismo o Teología 2 con el padre Pepe o... Y en el bautismo. Muy bien, el bautismo. Muy bien, Emilia. En el bautismo Dios nos regala la fe, nos regala la esperanza y nos regala la caridad, ¿no? Son estos hábitos que son teologales, ¿no? Solamente se pueden, o sea, Dios nos los ha regalado de una manera, pero inconmensurable, en el día de nuestro bautismo, ¿no? Dice, la fe como virtud sobrenatural nos ayuda a que creamos las verdades que Dios ha revelado. La esperanza es otra virtud sobrenatural por la que confiamos en que Dios nos dará la gloria mediante su gracia y correspondencia, ¿no?
y la caridad, por la que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y al prójimo, como nosotros mismos, ¿sí? También son, de vuelta a repetir, vuelvo a repetir, son hábitos operativos sobrenaturales. Hábitos operativos sobrenaturales. ¿Sí? Seguimos un poquito adelante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los hábitos, esa repetición de actos, se distinguen de las costumbres. Yo puedo tener costumbre, por ejemplo, me puedo levantar, a ver, eh, a ver si hace referencia a un hábito, pero yo tengo eh, trabajé 45 años en una fábrica y me levantaba a las 6:30 de la mañana. Bueno, me jubilé, y después me sigo, aunque yo no tengo que levantarme a las 6:30 de la mañana, pero por costumbre me sigo levantando a esa hora, ¿no? Eh, Se puede distinguir un poquito, pero pongo un ejemplo. El hábito siempre implica voluntad, implica libertad. Yo soy libre para hacer esto. Por ejemplo, ese señor jubilado puede decir, bueno, yo si quiero lo hago, si no, no lo hago. Me quedo durmiendo hasta las 9, ¿no? de la mañana. O voy a jugar a las bochas o voy a jugar al tenis, ¿no? Pero eh, por costumbre se sigue levantando a las 6:30 de la mañana. Bueno, tiene costumbre, eh, pero puede no hacerlo. Si lo sigue haciendo como buen hábito, ya se convierte en un hábito que perfecciona también a su naturaleza, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces las costumbres, eh, pensamos que bueno, este tiene tal hábito, ¿no? Y es una costumbre, algo que es rutinario, mecánico, y me levanto a ordenar algo, pero no es que tengo el hábito de la limpieza, ¿sí? Una costumbre, que se me molesta que esté, que se va a ver el comedor con barro, ¿no? Entonces me levanto y rápido voy a limpiar, ¿no? Pero no lo hago siempre, es una costumbre, ¿no? ¿Sí? Eh, Sigo un poquito adelante, a ver. Y nosotros también, esto también siempre lo recalco, cuando hemos tenido clases más presenciales, que el gran desafío de nuestra educación es siempre formar hábitos. Y a ustedes les va a tocar una tarea muy importante, porque no son cualquier hábitos que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Son repeticiones muchas veces, con mucha paciencia, con mucha fortaleza, con mucha caridad, con mucho amor, con mucha empatía, uno podría decir, hacia niños o a veces jóvenes que no tienen ciertos hábitos y que hay que formárselos, porque a veces por una cuestión cognitiva o una discapacidad, ¿no es cierto? Discúlpame si lo hablo de esta manera, pero si está mal, me corrigen. Eh, o sea, a un niñito puede tener un síndrome, ¿no? Entonces, uno con mucha paciencia tiene que formarles también el hábito de ser, para que conozcan, para que sean ordenados, para que tengan ciertas estructuras también y que, bueno, que uno pueda llevar significativamente la educación hacia ellos, ¿no? Esto es muy importante. Por eso aquí se recalca la familia y la escuela, que son como espacios privilegiados también, ¿no? de los hábitos, ¿no? Si una familia no tiene hábitos, y a veces a usted le va a tocar, creo que lamento decírselo así, pero le va a tocar formar a los niños y también formar las familias, que a veces no tienen hábitos para encarar a veces un síndrome de un chiquito, pongámosle un síndrome de Down, o un autismo, por ejemplo. Entonces tienen que formar hábitos, ¿no? En los papás, un orden, un trabajo continuo, constante, ¿no? Para que ese chiquito, su aprendizaje sea también significativo, ¿no? Bueno, aquí. Y después termino, el apunte termina con lo que dice, que es sencillo, la exigencia de repetición y el ejercicio. O sea, si el hábito tiene una estabilidad, es porque siempre hay una repetición y hay un ejercicio. Si no, por ejemplo, si yo tengo
voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me toca personalmente. Hay una persona que le gusta natación, pero si no va constantemente y bueno, no tiene el hábito de la natación. Tiene, sí, va a cierto tiempo, pero no tiene hábito constante, ¿no? De perseverancia, de constancia, de lucha contra sí mismo. El deporte hace mucho bien en este sentido, ¿no? La exigencia de repetición y ejercicio de los hábitos. ¿Sí? Abrimos micrófonos y escucho si tienen alguna pregunta que, que me quieren hacer. No, vamos bien. Bueno, muy bien. Por mí. No sé si alguna de las chicas tiene algún... Con confianza, no muerdo a nadie. No, padre, yo tampoco. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar vamos a hacer una pequeña entonces síntesis, ¿no? Yo creo que el esquemita que vimos, disculpadme, voy a retroceder un poquito hacia atrás. Pero esto es importante. Acá está como se puede decir, si ustedes me quieren preguntar dónde está la esencia de esta unidad, aquí, en este esquemita. Acuérdense que hay hábitos, se pueden dividir los hábitos entre buenos y malos, hábitos entitativos, es decir y se pueden dividir en naturales y sobrenaturales. Los hábitos naturales hacen, fíjense, referencia a todo el cuerpo. Si yo no tengo salud, estoy enfermo, y bueno, toca todo el ente. Si esa salud me lleva a la muerte, y bueno, que se pierde el ser, ¿entienden? Por eso, y en el caso de los hábitos sobrenaturales, hablamos que concretamente de la gracia, santificante o habitual, que va a perfeccionar, pero accidentalmente la esencia misma. Yo puedo estar, no puedo estar sin la gracia de Dios, pero sigo viviendo, tengo vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un toque, es un regalo de Dios, pero como hemos visto anteriormente, todos los dones y las virtudes infundidas por Dios se van a posar en la gracia, ¿no? Y después habíamos hablado de hábitos operativos, ¿no? De vuelta con un pequeño repaso. También naturales y también sobrenaturales, ¿sí? Y que tanto unos u otros se dan en las potencias, inteligencia, voluntad, pasiones, sea concupiscible, sea irascible, ¿sí? No se pueden dar en los sentidos externos, como la vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? Porque tienen un solo acto, y en el caso también ya pasando el toque sobrenatural, concretamente, hablamos de que hay hábitos que son operativos, pero que son sobrenaturales, que también van a tocar la inteligencia, la voluntad y los apetitos. Por ejemplo, la fe, que es un hábito sobrenatural, toca la inteligencia. La voluntad, y bueno, toca también la caridad, por ejemplo, ¿no? Mejor dicho, la caridad, virtud teologal, toca, ¿no?, la voluntad, ¿no? La esperanza también, ¿no? Está también entre algo de entendimiento y también algo también de que espera no llegar. Por eso también tocan estas dos. ¿Sí? Bueno, pasamos en este vuelo de pájaro a otro. Un poquito. Bueno. Pregunto si les pido por favor si van viendo bien, si ven bien la pantalla. Sí, padre, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a esta unidad donde vamos a distinguir por qué vamos a relacionar estas dos. Porque hay a veces se confunde y es una pregunta, y eso les pido por favor que anótenla. Es la gran pregunta que yo siempre hago en los exámenes: ¿por qué se distinguen los hábitos
de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Anótenla, es una pregunta de examen porque ahí se nota si han sabido entender un poquito esta materia, ¿no? En una parte de esta materia, ¿no? Bueno. Padre, ¿la puede volver a repetir la pregunta? Sí, con gusto. Es, ¿en qué se distinguen las virtudes de los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es la distinción? Es la gran pregunta de examen, ¿no? Para que ustedes también, o también saber discernir cuando hay virtud y cuando hay don del Espíritu Santo. Que eso no le voy a preguntar a ustedes porque le toca más a un sacerdote discernirlo eso, ¿sí? Y a veces cuesta, no le voy a mentir que cuesta. Pero sí podemos distinguir entre dones del Espíritu Santo y virtudes, ¿sí? Bueno, hemos dicho que las virtudes ya acá pasamos a un ámbito sobrenatural. ¿Se acuerdan que estaba el hábito entitativo, que es la gracia? Pero también habíamos dicho que hay hábitos operativos infundidos o sobrenaturales, que están sobre la naturaleza. Como les contaba recién, puede ser la fe, la esperanza, caridad y otras más, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué son los dones en concreto, ¿sí? He puesto acá la imagen de un obispo porque en la confirmación se da también la plenitud de los dones. El sacramento de la confirmación, si bien los dones los tenemos por el bautismo, pero por la gracia, ¿no?, de la confirmación se plenifica los dones que hemos recibido también, ¿no?, en el bautismo, ¿no? Bueno, para ver el tema de los dones, antes tenemos que hacer una pequeña pregunta que significa, hemos dicho, dones del Espíritu Santo. Bueno, a veces tenemos que preguntarnos eso, ¿qué significa para nosotros el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo, ustedes lo han visto en primero, capaz con el Padre Sebastián, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Pero, como lo voy a subrayar esto, hay muchos cristianos que no conocen que existe un Espíritu Santo, o a veces no saben distinguir si una persona o es una energía o un movimiento, ¿no? Por eso un poco el apunte esta primera partecita va a tratar de eso, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles, que es una parte de la Biblia, aparece Apolo, que era un apóstol, y San Pablo, que era otro apóstol, ¿no? San Pablo que va recorriendo las primeras pequeñas comunidades de cristianos, encuentra a unas personas que creían en Jesús. Y entonces les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, le preguntó Pablo. El de Juan Bautista. Pablo les dijo, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en él que vendría después de él, es decir, de Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús. Pablo le impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense que dice una cosita importante. Pablo le impuso las manos y descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Veamos de vuelta la imagen del obispo. El obispo está imponiendo las manos acá. Fíjense, impone las manos y está dando la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Un poco el rito de la confirmación. Seguimos un poquito adelante. Dice, sí, personalidad o no personalidad del Espíritu Santo. Espíritu Santo en cuanto a persona divina, ¿sí? Decimos que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Por lo tanto, no es una electricidad, no es algo como una energía nuclear, sino que está dotada de una personalidad. No es el agua, ni es como electricidad, ni energía nuclear, sino está dotada de una personalidad, ¿no? Por lo tanto, si es una persona,
tiene acciones personales. Personales. ¿Cuáles son las acciones personales? Algunas, vamos a ver algunas. Por ejemplo, enseña o recuerda. Nadie puede enseñar si no sabe. Y el Espíritu Santo, por ser persona, enseña y hace recordar, ¿no es cierto?, a los apóstoles las palabras de Jesús. El Espíritu da testimonio, o sea que los apóstoles se dan cuenta que tienen que dar testimonio de Cristo, ¿no? Por la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, por ejemplo, vamos a ver algunas, no todas. El Espíritu Santo glorifica. Dice acá esta partecita que es San Juan, aquel, el Espíritu Santo, me glorificará porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a ustedes. El Espíritu Santo conduce, por ejemplo. Nadie puede conducir si no puede guiar. Por lo tanto, el que guía tiene una inteligencia, un fin hacia un lugar, ¿no? Intercede, ¿no? Intercede también por nosotros, reza por nosotros, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo tiene varios nombres, ¿no? Decimos que era un Espíritu Santo, es profesar una de las personas de la Santísima Trinidad. Vamos a ver algunos nombres. Paráclito, por ejemplo, significa, tiene algunas definiciones, pero se puede llamar abogado, aquel que consuela, ¿no? Aquel que nos guía, ¿sí? Acá también aparece otro nombre que aparece en la Biblia. Todos estos son nombres sacados de la Biblia, ¿no? Abogado, por ejemplo, que nos defiende, ¿no? Dice San Pablo, el Espíritu viene en ayuda nuestra, de nuestra flaqueza, pues no sabemos pedir como nos conviene. Mas el Espíritu Santo a mí me intercede por nosotros. Espíritu de verdad, ¿no? Porque nos enseña la verdad. Y estos son los tres nombres que son muy importantes. Primero, don, santificador y vivificante. Recuerden que hemos dicho que la gracia es un don de Dios. Bueno, la gracia, si bien las tres personas nos la entregan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero se dice que se apropia ese don de la gracia o esa tarea de darnos la gracia al Espíritu Santo. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero se la apropia al Espíritu Santo. Nos santifica, los tres santifican, el Padre santifica, el Hijo santifica y el Espíritu Santo también. Pero se la apropia que el Espíritu Santo santifica también a nosotros. Y que nos vivifica, ¿no? Nos da vida, ¿no? Acá hay varias partecitas que este libro es del libro de los Gálatas, San Pablo, en la carta a los Gálatas va hablando cómo va actuando el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, el Espíritu Santo también actúa por medio de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que se llama, ahí vamos a ver ahora entonces la existencia, cómo Dios nos ha dado, o el Espíritu Santo, que es Dios, vuelvo a repetir, nos regala estos dones para que nos santifiquemos, ¿sí? Bueno, voy a pasar un poquito adelante. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparece, hay un texto clásico. Pregunta también de examen, anótenla por favor. Porque acuérdense, estamos haciendo teología y la teología se basa en tres grandes cosas. A ver, ¿quién se acuerda en qué cosas se basa la teología? ¿O cuáles son las fuentes, las tres fuentes de la teología? La Sagrada Escritura, Bien. el Magisterio Y las enseñanzas de Jesús. Y la tradición. La tradición. La tradición apostólica. Exactamente. Bien, Emilia. Entonces, acá vamos a ver entonces cómo aparece, vamos a usar la primera, la Sagrada Escritura, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en este texto dice, y brotará del profeta Isaías, y brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará en sus raíces un vástago, sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, está marcado, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de entendimiento y de temor. Bueno, les pido que cuenten, porque me gustaría que cuenten cuántos aparecen ahí.
Ahí está, falta uno exacto. El donde, en este texto, que es un texto muy importante, aparece 6 dones, pero se complementa con otros textos también de la Biblia, que está faltando el don de piedad, que si bien no aparece en este texto, que es importantísimo, y vuelvo a repetir, anoten, porque esta es una pregunta también de examen, ¿dónde aparece, o en qué texto aparece bíblico los dones del Espíritu Santo? Y bueno, ¿dónde va a aparecer? En Isaías 11, que ahí lo tienen en el apunte, ¿sí? Bueno, el don de piedad, si bien no aparece, pero, como dice, no significa que no exista, porque en otras partes la Biblia también lo va a nombrar. Va a nombrar, por ejemplo, como la piedad, por ejemplo, es un don que nos hace tener una reverencia a Dios, ¿no? En muchas partes también de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Por lo tanto, se concluye que, por más que no aparezca, está dado, ¿no? Ejemplo, la carta a los romanos, vamos a subrayarla completa. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que no sé llamar a Dios, y el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay algo también importante en este sentido, ¿no? Los dones son también un razonamiento teológico, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, los dones son plenos. El texto de Isaías 11 está hablando de Cristo, de Jesús. Pero estos dones, ¿no es cierto?, que Cristo, nuestro Señor, lo tiene plenamente, porque Dios, pero también en cuanto hombre lo tiene plenamente, y si Él iba a ser cabeza nuestra, obviamente, dice también la Biblia, de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. De su plenitud, o sea, de su sabiduría, de su entendimiento, de su piedad, de su fortaleza, de su consejo, también nosotros participamos. Y por eso también Dios nos regala, ¿no es cierto?, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si quieren abrir los micrófonos, me dicen. Sí, bien. Bien, bueno, perfecto. Sigue un poquito adelante. Sí, padre, vamos. Bueno, muchas gracias. Vamos, sigue un poquito. Los dones del Espíritu Santo, fíjense, no son adquiridos, son totalmente infundidos por Dios. ¿Adquirido qué significa? Vuelvo a repetir lo que veíamos en la anterior unidad. Adquirido significa que yo puedo forjarlo. Vuelvo al ejemplo de Messi. Messi tiene un don natural de jugar al fútbol. Bueno, pero él practica, hace esto, bueno, y tiene mejor rendimiento, tiene hábitos, ¿no? Bueno, acá cuando hablamos de los dones, nosotros estamos hablando de que son hábitos operativos, pero totalmente difundidos por Dios. Totalmente difundidos por Dios. Y que son 7, ¿sí? Ya, como les voy a marcar acá, no son adquiridos, sino totalmente infundidos por Dios. Son sobrenaturales, totalmente sobrenaturales, ¿no? Bueno, seguimos un poquito adelante. Y acá entra la definición. Y se lo he marcado con amarillo porque también es muy importante esto. O sea, si lo tienen el apunte o vayan tomando apunte, acá aparece la definición. ¿Qué son los dones? Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales, infundidos por Dios, en la potencia del alma, para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Y acá me voy a atender un poquito. Miren, voy a tocar solamente esta partecita. Miren, si uno lee, fíjense, cuando hablamos de hábitos, decimos que los hábitos son sobrenaturales, infundidos por Dios, en la potencia del alma,
para recibir y secundar con facilidad las mociones. Bueno, fíjense que esto, también esta partecita se lo podemos poner con, a ver si lo ponemos con rojo. Esta partecita, fíjense, hasta aquí, hábitos sobrenaturales infundidos, tiene una misma definición que virtud infundida. Pero acá ya no. Que yo pueda, por ejemplo, obrar al modo divino, ejemplo, mis pensamientos pueden ser adquiridos o pueden ser infundidos, pero ya que yo piense como piensa Dios, o quiera como quiera Dios, o sea fuerte como es Dios fuerte, o tenga piedad como Dios es piadoso, es sencillo, ¿no? Bueno, todo eso ya no es nuestro. Es infundido, pero ya al modo divino. Y esto es importante. Al modo divino. Lo remarco de vuelta. Para que quede bien claro. Porque si no estamos hablando de virtudes. Yo puedo hablar de virtudes que son infundidas, ¿no? Me hacen trabajar, ¿no? Moverme al modo humano. Pero acá fíjense, por eso está en rojo. La moción del propio Espíritu Santo al modo divino o humano. Eso es la distinción entre virtud y don. Si la pregunta que le decía recién, ¿qué son los dones? ¿Qué son las virtudes? Y acá se puede distinguir. Las virtudes son hábitos. Hábitos pueden ser adquiridos o infundidos. Pero los dones son solamente hábitos sobrenaturales que trabajan al modo divino. No se puede entender de otra manera. Si no, caemos en virtud. ¿Sí? Y es la gran pregunta de examen y que a veces varias alumnas patinan. Entonces, recuerden eso. Es una gran pregunta que siempre hago. ¿Cómo se distingue una virtud de un don? Y bueno, que unas trabajan al modo humano y otras trabajan al modo divino. Divino. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esto? Porque esto es esencial, a ver. A ver. No, padre, ¿No? yo no. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Bueno, como les contaba recién, esto es muy importante, ¿no? Al modo divino, al modo sobrehumano. ¿Sí? Porque van a perfeccionar al modo sobrehumano, pero ya al modo divino, o sea, a cómo actúa al modo divino. Que ya, como les contaba, no pienso ya como hombre. Tengo una sabiduría que viene de lo alto. Soy hombre, no niego que soy hombre, pero tengo una sabiduría que es superior, ¿no? Eso propiamente de los santos, hay veces los santos que saben dar consejos que te dejan atónitos. ¿Cómo le salió eso? Y bueno, es que hay un actuar de los dones en su corazón, en su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones, ¿no es cierto? Para que ya no obren, no al modo humano, sino al modo divino, ¿sí? Que un poco acá el punto número 8 es lo que también yo hablo ahí. Bueno, ¿cómo se distingue entonces virtud adquirida, virtud infusa, don Espíritu Santo? Dice. Si uno toca un mismo, forma, ejemplo, un cuadro del hombre, bueno, la virtud adquirida dispone al hombre para que se mueva según la razón natural, ¿sí? La virtud infusa, también por la razón iluminada por la fe. Y acá fíjense que por el Espíritu Santo o al modo divino, ¿no? Como se va a tocar acá, ¿sí? Esta es la distinción que se puede hacer de virtud adquirida, virtud infusa y don del Espíritu Santo. Al modo divino están trabajando los dones del Espíritu Santo. Bueno, cada don, ya entramos un poquito cómo se distinguen cada don, ¿no? Yo anteriormente le hacía leer un poquito unas catequesis del Papa Juan Pablo II, pero bueno, este año lo he sacado. Bueno, ¿qué es el don de sabiduría? Un gusto para lo espiritual, ¿no? O sea, que yo gozo realmente por conocerlo a Dios, por amarlo a Dios. Por eso se dice que este don es el más grande de todos, ¿no? El más grande de todos, ¿sí? El don de sabiduría. El don de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Es una gracia que el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Ustedes saben que a veces mucha gente pregunta, pero padre, ¿cómo se entiende la Biblia? Y bueno,
hay muchas personas santos, y los santos son los que son movidos por esto, no solamente los que han hecho milagros. A veces se piensa, uy, los santos son los que hacen milagros. No, los santos son los que tienen virtudes y dones, a modo perfecto, pleno, ¿no? Y la inteligencia, ¿por qué? Porque tienes este don de inteligencia que lo hace interpretar rectamente y muy profundamente la Biblia, que a veces no es tan fácil interpretarla, ¿no? Uno puede estudiarla, puede leerla, pero otra cosa es tener el don de entendimiento, de inteligencia, para interpretar la Sagrada Escritura. Don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas, su relación con el Creador. Y las cosas son creadas, son puestas por Dios, pero bueno, también Dios, hay un valor a las criaturas, ¿no? Un valor a la creación. Y por las criaturas, la creación, yo puedo remontarme a Dios, ¿no? ¿Sí? Eh, y la naturaleza, ejemplo, San Francisco de Asís, ese tan gran santo que amaba la creación porque podía ver con el don de ciencia Dios que estaba en la creación. ¿Entienden? Sigo un poquito adelante. El don de consejo, por el cual la conciencia o el don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, lo que es lícito o lo que más conviene, no lo que es pecado, no, acá lo que es mejor todavía. Y te va ayudando, el don de Dios Espíritu Santo te aconseja para hacer esto lo que es lo más correcto y es lo mejor. El don de fortaleza, que es una fuerza sobrenatural, por ejemplo, ahí vemos los mártires que murieron por Cristo, ¿no? Pero hay veces, hay contestaciones, por ejemplo, mártires de 12 añitos, de 12 años, 11 años, niñas, por ejemplo, que tienen contestaciones de adultos. Y uno dice, ¿por qué contestó de esa manera? Y porque Dios Espíritu Santo, con el don de fortaleza, le da una fuerza, ya no al modo humano, de una niña, de chiquita de 12 años o menos, sino al modo divino. Podía tener una fuerza para soportar la muerte, los castigos, ¿no? Ya no al modo humano, sino al modo divino. El don de piedad, por ejemplo, que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y logra la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre, por lo cual llamamos a Dios Padre, fíjense. De ahí viene que realmente los santos consideran tan hermosa la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, que decimos a Dios Padre, Abba, ¿no? ¿Sí? Cuando decimos, acá está diciendo Abba, no es un conjunto de rock, sino estamos diciendo en arameo significa papá. El cristiano, porque tiene el don de piedad, y profundamente los más cristianos, podemos decir, profundamente tienen este don de piedad que los lleva a llamar a Dios Padre. Y el último, el don del temor de Dios, que dice que es el principio de los dones, por lo cual a Dios lo llamamos, si lo llamamos Padre, tenemos miedo de defenderlo, no porque nos va a castigar, sino como yo cómo le voy a hacer daño a un papá que tanto me quiere. Como ustedes, capaz ustedes, algunos de sus papás, algunos, no sé, les pagará la cuota, esto que, ¿cómo le voy a fallar a mi papá si tanto se está esforzando por mí? Es lo mismo, ¿no? Pero aunque sea el ejemplo, pero de un poco de distinta manera aplicado ya al don de este amor de Dios. ¿Cómo le voy a fallar a Dios si tanto Él me está queriendo, ¿no? Que tanto me ama? ¿Mm? Bueno, conclusión entonces, y aquí terminamos. Fíjense que entonces hemos distinguido cómo los dones se distinguen también de la gracia y se distingue de las virtudes infusas. ¿Por qué? Porque las virtudes infusas me hacen obrar al modo humano. Acuérdense, puede ser la fe, la esperanza y la caridad, pero me hacen obrar al modo humano. Pero al modo divino están los dones. ¿Cuándo se reciben los dones? El bautismo. Y concretamente se planifica en la gracia de la confirmación. Bueno, acá terminamos. Si tienen alguna pregunta para hacer, yo ya saco de la presentación y así ya puedo compartir con ustedes. Padre, el trabajo práctico
práctico evaluativo va a hacer referencia a estas dos unidades o también va a incluir lo que nos mandó ayer? Sí, vamos a trabajar algo que sea integrador, ¿no? Eh, por lo cual, ¿cómo se llama? Trataremos de integrar todo. No toda la materia va a estar integrada, es verdad, porque tendré que tomar lección oral a todos ustedes, ¿no? Y no se puede. Y no quiero tampoco, para que no me odien. Pero la idea es que el trabajo evaluativo, como le hemos ido haciendo anteriormente, puede ser que hayan dos actividades y que tenga un tiempo más largo. Una parte que apliquemos principios, que es lo que me parece ser lo que más puede dejar, una película que nos motive, que sea motivadora, impulse para hacer el trabajo, ¿no? Y el parcial también va a ser algo también parecido. Trataremos de buscar una película que sea acorde también a esto, ¿no? También integrando también algunas, todas las unidades que hemos tocado, ¿no? La idea es de que, como les contaba, hemos visto la unidad número 4 y 5, pero serían la 6, 7 y 8. La 7 es muy cortita, no tanto me preocupa, pero por lo menos ver un pantallazo, ¿no? de lo que es la número 8. Entonces, las dos parciales, digo, parcial y trabajo práctico, van a ser con referencia. Capaz que el trabajo práctico pueda tener un esquema, le voy anticipando eso, un esquema eh, que uno pueda trabajar, va a ser un cuadro sinóptico, como hicimos creo que con la unidad número 2, no me acuerdo, unidad número 1. Entonces, un esquema y aplicación de principios. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. ¿Cuándo es la fecha de parcial? La fecha de parcial, ayer lo puse, están en formulario Google. Perdón, perdón que lo tengo acá en el teléfono. Ya les digo. El parcial es el 23 de octubre y quedaría fijar el trabajo práctico. Que yo viendo las fechas que ustedes tienen, he dejado una semana por las dudas si alguno tiene que recuperar. El 29 de octubre sería la fecha recuperatorio, si alguno le va mal en el parcial. Y el trabajo práctico vamos a tener que ajustar un poquito las fechas que ya se vienen, ya estamos ahí nomás. Pero se puede hacer tranquilamente después del parcial, no habría problema. Importante que por lo menos se compendien al modo virtual, porque todos sabemos que esto, bueno, es medio difícil de poder dar las clases de esta manera. Pero, bueno, va a ser, como les contaba, tanto trabajo práctico, puede ser una aplicación de principios con alguna película pequeña y después aplicar con una síntesis. Y segundo, el tema del parcial, si ya he visto una película que voy a poner para que ustedes apliquen principios de todo esto, de la cuarta unidad, virtudes que hemos visto hoy día, que la quinta, dones, y lo que daría el pecado y también los mandamientos. Lo que sí quedaría, capaz yo no quiero estamos muy ya sobre la hora, pero me gustaría tener una última clase con ustedes virtual para por lo menos fijar algunos puntos que son importantes para tener ustedes en cuenta no solamente para el parcial, sino también para el final que ya también se aproxima, ¿sí? No, ustedes lo tengan. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Ok. Sí, profe. Listo. Ana Sarina. Sí, profe. Bueno, entonces quedamos en contacto. Capaz sería la próxima semana, entre martes o miércoles, la última clase virtual. Y no tengan miedo de preguntar, cualquier pregunta que tengan, pero con plena tranquilidad,
con confianza me hacen, ¿no? O me hacen saber, padre, no entendí esto, bueno, lo explicamos de vuelta, ¿no? Y no hay problema. La idea es que no sea una cuestión, eh, o sea, que no, a ver, que aprendamos, pero que, bueno, que aprendamos también de una manera también simpática, se puede, empática, se puede decir, tanto para ustedes como para mí, ¿no? Bueno, esta clase la voy a subir a YouTube para los otros compañeros que no han tenido la posibilidad de poder estar o han faltado, ¿eh? Sepan también eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, cualquier pregunta, Perfecto. Gracias, padre. listo, Horacio. Cualquier pregunta me la hacen, no tengan ningún miedo, tienen mi WhatsApp. Vamos a subirlo entonces como les contaba recién. Y bueno, les cuento que enseguida me convierto en alumno porque tengo que hacer una diplomatura a distancia. Eh, así que estoy como ustedes también, también por rendir. Así que ánimo. Bueno, Bueno, bueno. chicos, nos estamos viendo. Bueno, profe, éxitos entonces. Gracias, gracias. Bueno, seguimos en contacto. Un gran saludo y firme con la pandemia. Dios quiera que se pase rápido esto, ¿no? Esperemos. Sí, esperemos. Todos estamos ya cansados, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, voy cortando. Éxitos y Un- muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes también por Gracias, el padre. aguante. Nos estamos viendo. Hasta Chao, luego. chao. Chao, padre. Hasta luego. Qué